Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Individual del Trabajo para la carrera de Abogacía desarrollaremos los temas correspondientes a enfermedades y accidentes inculpables, es decir, aquellos que impiden la prestación del servicio o imposibilitan al trabajador cumplir sus tareas y que no tengan origen o relación alguna con el trabajo. Hola a todos, en la clase de hoy de Derecho Individual del Trabajo correspondiente a la carrera de Abogacía vamos a abordar los temas de enfermedades y accidentes inculpables dentro del contrato de trabajo. Para diferenciarlos en primer lugar de aquellas enfermedades o accidentes que tengan que ver o que tengan relación o causa directa con el trabajo. Esos van a estar regulados por la Ley de Riesgos de Trabajo que no vamos a estudiar en el día de hoy. Por favor, lo primero que pretendo plantearles es no mezclen los temas de enfermedades y accidentes inculpables, que como su nombre lo indica, no tienen culpa, por llamarlo de alguna forma, no tienen causa, está mejor dicho, con el trabajo, sino que son aquellos riesgos genéricos de la vida que afectan o alteran la salud del trabajador. Lo principal para que entren a jugar los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que regulan esto es que no tengan relación con el trabajo, con esto que quiero ejemplificar. Por ejemplo, un accidente de trabajo donde un obrero en una fábrica se corta un dedo. Eso es un accidente de trabajo y va a estar regulado por la Ley de Riesgos de Trabajo, que tiene otro sistema y otro mecanismo de protección. A lo que vamos a apuntar ahora es un trabajador que, por decir algo leve, se engripa, tiene fiebre, anginas y no va a ir a trabajar. Una enfermedad pequeña. Por supuesto pueden ser enfermedades lamentablemente mayores, pero que no tengan relación con el trabajo. Principio 1. Y 2, el requisito es que impidan o imposibiliten a ese trabajador prestar tareas, que como ustedes bien saben es una de las principales obligaciones del trabajador, prestar tareas contra el pago de una remuneración. Si ese trabajador se ve impedido de prestar tareas por una enfermedad o accidente inculpable, va a estar protegido por la Ley de Contrato de Trabajo, los artículos 208 y concordantes de la ley. ¿Qué tiene que ver o en qué consiste básicamente esta protección? La mayor finalidad de la ley es que dentro de ese periodo en el que el trabajador se ve imposibilitado de ir a trabajar, de todos modos perciba su remuneración, porque esa ausencia se encuentra justificada por una causa de salud, ¿sí? No es una ausencia injustificada del trabajo, no está faltando porque sí. Al ser justificada, la ley protege a ese trabajador y va a venir a decirle al empleador, dentro de determinados periodos para este trabajador en relación de dependencia, vas a tener la obligación de pagar de todos modos la remuneración. Entonces, pone en cabeza del empleador la obligación de pagar la remuneración. En cabeza del trabajador, ¿qué obligación pone? ¿Qué es lo que le pide la Ley de Contrato de Trabajo a este trabajador? Primero y fundamental, dar aviso al empleador por medio fehaciente de la imposibilidad de concurrir al trabajo. La ley habla de un plazo razonable de aviso. Generalmente se estila dentro del transcurso de la primera jornada en la que el trabajador no puede asistir. Si estamos hablando de una enfermedad o alguna situación de mayor envergadura, puede dar aviso a través de un tercero, sea un familiar directo o incluso un compañero de trabajo, y puede efectuarlo dentro de las 35 horas desde la primera manifestación invalidante de esa enfermedad. Algunos autores van a encontrar en doctrina que aconsejan o solicitan el envío de un telegrama o carta documento para notificar. Personalmente considero que no es necesario, y cuando la ley habla de medio fehaciente para notificar, basta con dar aviso, ya sea en forma telefónica o a través de un familiar, partiendo de la base o de la premisa de que si ese trabajador está enfermo no puede trasladarse hasta la oficina de correo para mandar un telegrama. Si pudiera hacerlo, también pudiera ir a trabajar. Pero bueno, son apreciaciones que cada uno después hace al analizar la letra de la ley. Bien, entonces les decía, pone en cabeza del empleador la obligación de pagar, en cabeza del trabajador la obligación de dar aviso. ¿Dar aviso nada más? No.
dar aviso, presentar un certificado médico cuando se reincorpore al trabajo, que justifique, en esto que yo les decía recién, es una ausencia justificada. ¿Justificada por quién? Bueno, justificada por un profesional de la medicina, por un profesional de la salud, que deje constancia que de tal fecha a tal fecha el trabajador, nombre, apellido, documento, identificando a esa persona, no pudo asistir y el diagnóstico, ¿sí? Tiene que ser un certificado médico completo. ¿Basta simplemente con la presentación de un certificado? Sería la pregunta. ¿El empleador puede hacer algo más para asegurarse que ese certificado o para asegurarse que ese trabajador efectivamente no vino a trabajar por estar enfermo? Sí. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 210 de la ley, faculta a ese empleador a ejercer un poder que se llama poder de control. El empleador tiene la facultad, la potestad de enviar médico a domicilio. ¿Es obligatorio que lo envíe? No, no es obligatorio. Entonces, el trabajador, a través de la obra social que tiene por estar trabajando en relación de dependencia, concurrirá al médico, a un facultativo, sea su domicilio o una institución pública, y tiene sí la obligación de tener un certificado de trabajo. La facultad del empleador es potestativa, no necesariamente va a enviar médico a domicilio, pero así, si así lo quisiera, el trabajador no puede negarse. Si el empleador envía médico a domicilio, el trabajador tiene que estar en su domicilio, un punto fundamental que después suele traer conflictos, porque puede pasar que envía al médico, no encuentra al trabajador, entonces el empleador no quiere justificar la ausencia. Será en tal caso el trabajador quien va a tener que justificar que tal día, en tal horario, estaba, por ejemplo, en el médico justamente y por eso no se encontraba en su domicilio. Si no tiene forma de justificarlo, esa ausencia va a ser injustificada. ¿Y cuál es la consecuencia? Que perderá el derecho del cobro del salario por ese día, sin perjuicio de aquellas sanciones disciplinarias que pueda poner el empleador, por justamente no encontrarse en su domicilio en ejercicio de la facultad de control del 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para pasarlo en limpio, lo que quiero que les quede claro es, el empleador puede enviar médico a domicilio, es una facultad, el trabajador no puede negarse a recibir al médico laboral, no puede negarse a ser revisado por el médico laboral, aunque no necesariamente médico laboral enviado por el empleador y médico, por ejemplo, de la obra social del trabajador van a estar de acuerdo en el diagnóstico. Pero lo que no puede hacer el trabajador es negarse a la revisión médica por parte del empleador, porque de esa forma es el empleador quien tiene la facultad y la potestad luego de pagar el salario, ¿sí? Hasta acá lo que vimos son las facultades y las obligaciones de cada una de las partes frente a una enfermedad inculpable o a un accidente inculpable. Pero al inicio de la clase yo les decía que estos plazos van a depender de dos factores. Por un lado, de la antigüedad en el empleo y por otro lado, de las cargas de familia. Porque la Ley de Contrato de Trabajo establece, a través de estos dos requisitos, un mecanismo para determinar qué cantidad de días un trabajador en relación de dependencia va a estar cubierto o va a tener licencia paga, ¿sí? con derecho a cobro de salario por una enfermedad o accidente inculpable. Y la ley lo que nos trae es antigüedad en el empleo. ¿Cuál es el límite? 5 años, más o menos de 5 años. Si tiene menos de 5 años va a ser un plazo, si tiene más va a ser otro. Y además de los 5 años de antigüedad, la ley toma el juego de las cargas de familia. Las cargas de familia, por ejemplo, para que lo grafiquen, si es una trabajadora mujer que tiene hijos a cargo, hijos menores de edad. Entonces tiene cargas de familia, para ponerles un ejemplo y que lo vean más gráfico. Esto después vamos a tratar de que lo vean en un cuadro para que lo vean bien gráfico. Los plazos son menos de 5 años de antigüedad en el empleo y sin cargas de familia. El plazo máximo que establece la ley son de 3 meses. Menos de 5 años de antigüedad en el empleo, pero con cargas de familia, el plazo se duplica. En vez de 3, van a ser 6 meses. Y subiendo la antigüedad en el empleo, más de 5 años de antigüedad en el empleo, sin cargas de familia, son 6 meses.
y de vuelta duplica más de 5 años de antigüedad en el empleo y con cargas de familia, que sería el supuesto de máxima, son 12 meses. ¿12 meses de qué? 12 meses de licencia paga. Supongamos, para graficar, una trabajadora que tiene en el empleo 6 años de antigüedad. ¿Tiene más de 5? Sí. ¿Tiene 2 hijos menores de edad a cargo? ¿Tiene cargas de familia? Sí. Y que lamentablemente sufre, no vamos a mencionar ninguna enfermedad en particular, sufre X enfermedad incurable de considerable gravedad. Y a raíz de esa enfermedad necesita sí o sí estar internada o con tratamientos ambulatorios que le imposibiliten la prestación de tareas. La ley de contrato de trabajo protege a esa trabajadora con más de 6 años de antigüedad y con cargas de familia, con más de 5, perdón, dijimos en el ejemplo que tenía 6 de antigüedad, y con cargas de familia, y le pone la obligación al empleador de pagar el salario durante 12 meses. ¿Qué pasa durante esos 12 meses? La trabajadora de nuestro ejemplo no tiene la obligación de ir a trabajar, sí tiene la obligación de someterse al control del empleador, como veíamos al inicio de esta clase, y sí va a tener el derecho de cobrar salario. Ahora bien, si en el transcurso de este plazo de licencia paga obtiene la alta médica, perfecto, se reintegra a sus labores con el certificado que otorgue la alta médica y el empleador tiene la obligación de estar manteniendo su puesto de trabajo, la trabajadora debe ser reincorporada. Pero ¿qué pasa si vencido este plazo de licencia paga, que dependiendo, como vimos, puede ser de 3, 6 o 12 meses, qué pasa si ese trabajador no obtiene el alta una vez vencido el plazo? Y acá entra a jugar una vez más el principio protectorio y el principio de continuidad de la relación laboral por el que brega toda nuestra legislación. Y la ley habla de lo que ustedes conocen como conservación del puesto de trabajo. Vencidos los plazos de licencia paga, el trabajador que continúa con una situación de enfermedad o accidente inculpable sin alta médica, entra en reserva de puesto. ¿Qué quiere decir esto? La reserva de puesto es por 12 meses, un año más. Durante todo ese año de reserva de puesto, el trabajador no va a percibir salarios. ¿Sí? Esto es importante. A diferencia de los plazos de licencia paga, en la reserva de puesto no percibe salarios. Pero no se queda sin trabajo. Le estamos reservando, como bien dice el nombre del instituto, el puesto. ¿Por qué? Porque si durante ese lapso de un año de reserva de puesto obtiene la alta médica, el empleador tiene la obligación, con el alta médica del trabajador en la mano, de reincorporarlo. No es un despido, ¿sí? No cobra salarios, pero la relación laboral a todos los efectos se mantiene vigente. La antigüedad sigue corriendo, todos los beneficios van a seguir sucediendo. La diferencia, ¿cuál es? Se frenan o se congelan, quizás, para que lo vean gráfico, las dos principales obligaciones de cada una de las partes dentro del sinalagma laboral. El trabajador no tiene la obligación de ir a trabajar por estar enfermo. El empleador no tiene la obligación de pagar el salario porque sería una carga, y así lo entendió la legislación, demasiado onerosa. Además, abonar el salario en el periodo de reserva de puesto. Pero sí tiene la obligación de mantener el puesto, ¿sí? Entonces, tenemos los plazos remunerados, 3 meses, 6 meses o 12 meses, dependiendo de la antigüedad en el empleo y dependiendo de si tienen o no cargas de familia. La reserva de puesto es 12 meses siempre, ¿sí? Haya tenido 3 pagos, 12, reserva de puesto, 6 y 12 o 12 y 12, ¿sí? La reserva de puesto no se modifica y siempre es sin cobro de salarios. Vencido el plazo de reserva de puesto, estos 12 meses, sin cobro de salarios, si el trabajador no tiene la alta médica, ahora sí, se rescinde la relación laboral, queda extinguida sin cobro de indemnizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empleador no va a tener la obligación de pagar indemnizaciones al final de la reserva de puestos porque el despido no fue querido por el empleador ni por supuesto querido por el trabajador.
Sin embargo, si vencido o si antes, perdón, de la reserva de puesto, como les decía antes, el trabajador tiene el alta, se reintegra. Si no tiene el alta y vence, se extingue la relación de un trabajo sin derecho a indemnización. Un casito particular antes de cerrar la clase. ¿Qué sucede? Porque quizás alguno de ustedes se lo está preguntando, se lo está planteando porque han conocido algún ejemplo. ¿Qué sucede si obtiene un alta pero con tareas livianas? Porque tiene el alta para volver a trabajar pero con alguna incapacidad parcial del trabajador. El empleador tiene la obligación de otorgar tareas livianas, eso sin lugar a dudas. Si no puede otorgar tareas livianas porque dentro del establecimiento no tiene lugar para otorgar tareas livianas, se extingue la relación laboral y va a depender el cobro de la indemnización si ese empleador no quiso o no pudo, ¿sí? Si no quiso otorgar tareas livianas, corresponde el pago de la indemnización completa. Si no pudo, corresponde el pago de la indemnización del 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la mitad de la indemnización completa que está en el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero no me quiero exceder porque esos son temas que vamos a estudiar cuando veamos indemnizaciones propiamente dichas. Sí, no quería dejar de decirles esto, que sepan que dentro del plazo de conservación de la reserva de puesto vamos a tener distintas hipótesis. El alta y que se reintegre, el alta con incapacidad parcial, tareas livianas se llama comúnmente, el alta con incapacidad definitiva, que tiene que ser más del 66%, ahí se extingue la relación laboral y la indemnización es la del 247, o que no obtenga el alta y vencido los 12 meses, se extingue la relación laboral sin derecho a cobro. Bueno, hasta aquí un pantallazo de lo que son las enfermedades y accidentes inculpables. Gracias. En la clase temática de hoy hemos ahondado en una de las manifestaciones del principio protectorio del derecho del trabajo, toda vez que la regulación de las licencias otorgadas al trabajador como consecuencia de las enfermedades o accidentes inculpables tienen como fundamento la protección del trabajador que se ve imposibilitado de prestar servicios por un tiempo máximo determinado por la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que no tienen relación con el trabajo en sí.